está lo que te voy a mostrar en la clase de hoy. ¿Qué pasa cuando incorporamos los viejos bloques de cultivo a la huerta? Como te lo enseñé en uno de los videos de YouTube que se llama Bloques Viejos a la Huerta. En este canal, si estás siguiéndome hace poco, yo te enseño a cultivar hongos comestibles. Lo puedes hacer en mis talleres y cursos de manera presencial y online, pero todo el tiempo me encanta subir y compartir información. Cuando es verano, la gírgola no crece. Si bien hay una variedad rosada que puede soportar el calor y da lindas fructificaciones, lo que sucede es que entramos en reposo los fungicultores. Pero ¿qué pasa con los bloques? Esos bloques que ya dieron y como estaban en envases pequeños, sus sustratos se agotaron, es decir, que ya no había más comida para que esas gírgolas puedan fructificar. El consejo siempre es retornarlos a la naturaleza, porque justamente un hongo, como es la gírgola, lo que tiene es la capacidad de pudrición blanca de restos orgánicos. Por lo tanto, su estructura, su capacidad de retención de agua, por más que ya no sea ideal para la fructificación, para que yo pueda obtener esa comida que espero de mi gírgola, es perfecto y maravilloso para la tierra. Y si yo a esto le puedo agregar, por ejemplo, las enredaderas secas que quité del cerco, te cuento que también si te interesa la parte de jardinería y paisajismo, en mi canal de YouTube vas a poder encontrar videos sobre setos y cercos en donde te cuento características que tienen que ver con la divisibilidad del terreno, es decir, de qué manera lo podemos dividir respecto de aspectos visuales y de aspectos de paso específicamente. Como verás, por allá tengo la pala porque el objetivo de esta clase es poder mostrarte algunas de las propuestas en donde juntamos la agroecología, es decir, entendemos el final de un proceso productivo tratando de tener el menor impacto, es decir, la menor cantidad de plástico producido, la menor cantidad de agua potable utilizada y qué hacer con eso que, entre comillas, es basura respecto de la producción, pero desde el punto de vista agroecológico, un tesoro. Acá adentro tengo ya un bloque que está totalmente sin micelio, en apariencia, muy marrón, muy degradado, y es pura absorción. Si bien estos días acá en Rosario cayeron unos chaparrones, estamos en pleno verano. La semana pasada tuvimos máximas de 39, esta semana 30, 32, y la humedad se retiene justamente porque hay procesos microbiológicos que tenemos acá en los viejos bloques que podemos utilizar para mejorar la calidad de lo que voy a hacer dentro de un rato, que es ese hoyo de plantación. Agujero de plantación, cazuela, tiene diferentes nombres. Acá lo que queremos pensar es que tenemos un material que va a servir para el desarrollo de ¿qué? ¿Cómo se llama este espacio? Suelo vivo. El desarrollo de un suelo vivo, es decir, con microbiología, tanto de bacterias y hongos que pudieron haber sido los excedentes de mi producción de gírgola, mi hongo comestible, o de los que existen naturalmente en el terreno, en los cuales no prestamos atención porque no los vemos, pero están allí. Todo esto va a hacer que haya todos los factores que cualquier planta necesita. Capacidad de retención de agua del suelo, interacción con otros microorganismos que van a mejorar viscosidad, retención de agua en el terreno y también sustancias que van a estar diluidas por la propia acción de estos microorganismos que están laburando y un montón de insectos como son las típicas, el bicho bolita que está siempre cuando hay un proceso de degradación. Lo otro que hay acá atrás son todas estas ramitas secas, que si bien son espectaculares e ideales como sustrato para gírgola, a veces si son más duras, triturarlas suele ser medio incómodo. Si para la producción de gírgola no la vas a poner en un balde reciclado de pintura de 20 litros, que es duro y se banca, este tipo de puntas puede perforar las bolsas, entonces se hace un poco molesto. Como estas ramas eran grandes y las corté a arrancones, porque tiene un cerco muy grande que limpiar para darle espacio a lo nuevo que estaba brotando durante esta primavera y verano, estos pedazos grandes los dejé para los rellenos agroecológicos. Tranquilamente, sin intervención, te voy a levantar la cámara, nosotros podríamos estar rellenando terrenos como se ve acá, creando una montaña que está directo en contacto con el suelo, sobre la cual coloqué, se pueden ver acá, no sé si, a ver los que están en el vivo mirando, se copan y me dicen si pueden ver cómo están los restos de semilla de avena que pertenecieron al micelio, a la semilla miceliada. Todavía se ve acá un pedacito de blanquito, a ver si ahí se ve, que es un pedacito de micelio que aunque ahora está seco, perteneció a aquel bloque de gírgola. Y por encima esta montaña de ramas. En estas bolsas yo había traído tierra de relleno. A ver si te doy vuelta a la cámara. En esta tierra que la levanté de la calle, lo que se ve es arcilla dura. La arcilla tiene como característica que cuando se reseca es súper dura
y cuando se humedece es como chocolate. Es decir, que su capacidad de retención de agua es pobrísima cuando está seca y encharcada, y muy poca disponibilidad de oxígeno cuando está mojado. Acá abajo un bloquecito que casi no recibió intervención está simplemente apoyado sobre la tierra, y acá todavía se ve un montón de micelio y un montón de hormiguitas que están aprovechando para comerlo. Una cosa como esta es la que yo voy a utilizar aquí, donde quiero plantar al lado de otra mega montaña de compost y de relleno agroecológico. ¿Qué es lo que voy a plantar? Esta guayabita, que fíjense, ya de estar un día en un lugar inapropiado, las hormigas vinieron a atacarla. Está un poquito deshidratada, apenas lo podemos ver por la caída leve de su punta. Apenas la termine de plantar la voy a hidratar. Pero para darle un contexto y no esté acá cagada a palos por el sol, allá amanece. Acá tengo mucho espacio libre, el cielo está totalmente despejado, es decir que es una zona de mucho calor, mucho sol salvaje, y a la guayaba le gusta un clima más húmedo, un entorno más húmedo. La voy a acompañar con una bulbosa que levanté de otro cantero, y además de esta bulbosa también le voy a colocar esta arruela britoniana, esta de la flor violeta que atrae el colibrí, para que la acompañe y le haga de alguna manera un marco de sombra que permita que haya más retención de humedad en el contexto, así como sucede en estas zonas en donde hay un conjunto de plantas que cada una aporta sombra, retención de humedad y por supuesto siempre un mulch o una capa protectora por encima que va a permitir que la humedad que está en el terreno no se evapore cuando una planta está recién plantada, como es esta hermosa carqueja, acompañada acá de un nardo y entre medio un poquito sufrida también una plantita de flor muy vistosa. Por ahí hay unas mentas peperinas, enredaderas nativas, y si miraste lo que vas a ver que en el entorno de estos mega compost que no son trabajados, están aportados como capas de materia orgánica, cartones, restos de juguetes, cáscaras de huevo, pasto cortado acumulado, cartones, embalajes, bolsas de esas que te dan en las tiendas, preferentemente en papel, todo hecho a montañas. Cuando decido frenar, cobertura de paja o pasto, y de manera natural, por ser un compost, sale solito esto, maravilla de la vida, comida, que no me va a dejar cortar el pasto, pero vos fíjate que en realidad, si nosotros estamos pensando en concepto de prolijidad, estamos no pensando en la necesidad de la planta y cómo que la retención de humedad sea mayor. Entonces, en estas tres grandes zonas de compost, 1, 2 y 3 que tengo acá, yo esperaría, te voy a mostrar la línea general, dando vuelta a la cámara otra vez, crear en esta línea, la que máximo sol tengo por la apertura de cielo que te conté, el propósito del bosque comestible. Nico de Alessandro, un capo, cuenta que recontra hiper recomiendo, de quien aprendo muchísimo también, ahí anda el gatito como siempre correteando, nos plantea que siempre tenemos que acompañar y tener un objetivo de frutal, de frutos secos. Hay que tener 15 años, esta casa como es de alquiler, por el momento no sería por ahí el prospecto ideal, pero sí el entender que aportando un entorno verde de plantas, nosotros mejoramos el desarrollo de eso que vamos a plantar. Así que, con respecto a lo comestible, ya que no es el ideal de frutos secos, sí va a ser frutales, la guayaba va a estar allá, un naranjo va a estar acá cerca porque pretendo poder conectarlo con este hermoso cerco floral que está lleno de mariposas y poder cambiar de lugar mi camita paraguaya para disfrutar de las flores, los pájaros y todo lo que viene por el simple hecho de permitir a la naturaleza expresarse. Y allá en el fondo probablemente haya también una pitanga, que es otra planta que tiene polifenoles y un montón de sustancias súper nutritivas divinas. La guayaba, estuve leyéndola, es un despelote atómico de bienestar, además de su sabor espectacular, y felizmente varias personas me han confirmado que acá en Santa Fe, en Rosario o enfrente en la isla, sería Entre Ríos, también crece de maravilla. Vamos a la temática de la clase entonces, a ver cómo quedó ese hoyo de plantación que estuve preparando allá, que tiene otra característica, también está un poquitito bajo. Si me venís siguiendo, cada vez que yo hago una clase en mi jardín les cuento que acá hay un grave problema de inundación, pero que se puede resolver mejorando la altura del terreno con esto, con los rellenos agroecológicos, y que cada tanto, con pastos con cortes no muy bajos, lo que hacemos es permitir que lo que va hacia arriba también vaya hacia abajo, mejorando la permeabilidad del suelo por la misma estructura que rompen las raíces de mi pasto silvestre y salvaje,
metiéndose hacia adentro. Entonces hay que ir rotando y permitiendo que plantas como estas, que para muchos también tienen propiedades medicinales, las toman en fermentos. Ana Chamana siempre te muestra cómo la utiliza, la mete en un tarro, la fermenta y se toma una bebida, algo amarga, yo todavía no me he animado a probarla. Tiger, como siempre, testeando toda la información. Lo que podemos hacer es ir levantando el terreno, como te contaba, con aportes sin demasiado gasto energético, porque es ir acumulando la materia orgánica que proviene del propio jardín. Entonces acá también hay un concepto agroecológico que tiene que ver con el manejo del tiempo y de la energía. Allá la casita de mi nene que la mudamos, cabaña hecha de pallet, bien podría ser un espacio de fructificación de gírgolas. He prometido no tomarla y vengo cumpliendo mi promesa durante todo el año 2024. Es cabaña para niños, pero tranquilamente podría ser un hermoso espacio de fructificación para gírgolas. No será. Prometido en cámara. Prometido al hijo, que es más importante. Entonces, relleno, levantar el suelo, mejorar la permeabilidad, permitir que haya pastos largos para que las raíces trabajen. Todo eso de manera progresiva hace que el terreno se levante con regeneración de suelo, porque lo que estoy haciendo es aportar materia orgánica. Cuando tengo el toque obsesivo de tener el pasto cortito, además de que exijo al césped a un trabajo enorme, agotador, de tener que rebrotar, crece lo corto, lo que estoy impidiendo es que se equilibre hacia abajo de manera organizada, equivalente hacia la profundidad, un cartón que se voló del compost, para que haya un equilibrio entre lo aéreo y lo subterráneo. Entonces, toda esta mezcla vuelve al eje que es suelo vivo, traer cosas que permitan que haya procesos paulatinos de formación de suelo. ¿Cómo se puede acelerar con cosas como el bokashi o bokachi, que mi maestro Jairo Restrepo nos enseñó a preparar, que también es con mierda de vaca, con melaza y con un montón de cosas donde aportamos como una sobredosis de microorganismos, como si fuera cuando te tomas la enterogermina para regenerar las bacterias sanas del intestino. Acá el intestino de la tierra es el suelo con toda esa microbiología. Y lo que te voy a mostrar es un poquitito una tierra base que en este sector, en el centro del jardín, sí está muy buena porque no tiene restos de escombros, no tiene restos de materiales como sí sucede en otras partes, pero así todo le agrego materia que va a estar lejos de la planta para que progresivamente se transforme sola en suelo y está muy en la cercanía de un compost que tiene ya más de 6 meses. ¿Por qué? Porque yo voy a plantar un árbol y las raíces de ese árbol, de la misma manera como es arriba es abajo, van a expandirse de la misma forma en la que la copa caiga. Por ejemplo, tengo detrás este fresno y donde termina esta copa, esta caída se llama línea de goteo. Si lloviera, en este borde, en donde termina la circunferencia de esta copa, es donde más agua va a caer. Se cree que en esa zona, mirando el suelo, las raíces van a ser en forma circular, ocupar un diámetro parecido al diámetro de copa. Por lo tanto, en la línea de goteo se espera que haya la mayor cantidad de raíces absorbentes. Entonces, si yo pongo aquí, en este rinconcito, mi preciosa pequeña guayaba, sus raíces cuando el árbol crezca van a ir a tomar los nutrientes de un compost que está preparado desde hace mucho más tiempo, que ya está trabajado per se por su propia actividad microbiológica. Bueno, si hay preguntas, este sería un muy gran momento para que las hagan. Veo mucha gente conectada, como me gusta cuando esta información llega. Yo ahora les voy a estar mostrando, cámara invertida, por lo tanto si tienen cualquier consultita, duda o dicen, ¿cómo le están metiendo hongos a la tierra? Pueden hacerlas, este es un buen momento. Muy bien, entonces, por acá está lo que levanté, que como dije es material envolvente. Fíjense que acá hubo una bulbosa que también se pudrió, se dañó, pero la planta creó nuevas raíces, se organizó y esto le sirve incluso de su propia materia orgánica. Acá la tierra, esto es de plantas exóticas Sucid. Ayer te subí un montón de stories, un jardín que es para chuparse los dedos, impresionante. Mira qué bonita que es la estructura de la hojita de la guayaba. Y acá está entonces la tierra original, que como te decía, es mucho mejor que la que te mostré en la bolsa, porque tiene, ven, raicitas, trocitos, otro color, más marrón, el aroma es más rico, presencia de materia orgánica. Y al lado, en el hoyo de plantación, está en la cercanía de mi montaña de relleno, que fue el compost más viejo que armé, es decir, que este empezó en abril, mayo, junio, o sea que tiene ya casi 7-8 meses, entonces todo eso va a estar divino, sin ningún tipo de intervención más que la pila. Y acá, donde hice el hoyo de plantación, este agujero, no me da el ancho para que puedas ver la dimensión, muchísimo más grande que lo que es la plantita. Eso es una maceta del 12
Y yo hice un hoyo como si fuera a meter algo de 20 litros. ¿Para qué? Para que toda esta parte del terreno, fíjate, son como 40 centímetros, 20 acá y otros 20 para acá, van a tener todo esto que va a tragar el agua a toda velocidad, permitiendo que haya una retención de humedad por todos estos agregados que yo le pongo, más la tierra que se aflojó, permitiendo que la planta pueda rápidamente crear sus nuevas raíces, expandirse y anclarse perfectamente en el terreno, desde este pequeñín a todo este espacio, como si fuese una mega maceta, pero en tierra, donde cuando llegue a borde va a tener tal fuerza que va a poder continuar avanzando sobre el terreno. Que repito, tiene características bastante decentes. Cuando uno hace un pozo y observa los perfiles del terreno, o sea, las capas desde arriba hacia abajo, eso se llama calicata. Las calicatas en agronomía se hacen de 1 metro por 1 metro, pero nos permiten ver perfiles. Acá se nota que en esta primera fase, acá está el nivel del pasto, y acá se ve la profundidad, habrá unos 15 centímetros. Todavía estoy en la primera capa que tiene mucho humus, mucha raíz, mucha materia orgánica y claramente bastante permeabilidad, porque al tocarlo se ve cómo se desgranan en pequeñas terroncitos, que habla de una estructura bastante buena de suelo. A pesar de todas esas bondades, nunca está de más aumentar en nutrición. De este material que ya está preprocesado, no voy a plantar directo en un compost joven, como este que está acá todavía hiperactivo en el centro del terreno, porque acá hay mucha actividad de descomposición, todavía hay temperatura, todavía hay emanaciones de gases y sustancias que no son buenas para las plantas. En cambio acá no, acá ya estamos finalizando un proceso que ya estaba finiquitándose. Acá hay hojas del sustrato del bloque de gírgolas y lo que voy a hacer es seguir incorporando tierra y con la palita ponerme a mezclar para finalmente poder plantar esta guayaba. Muy bien, seguramente te voy a subir una foto en las stories para que puedas ver el trabajito terminado, donde también voy a trasplantar, como te decía, un poquito de la ruelia. La ruelia, al trasplantarla, por más que va a salir con un terrón muy fuerte, tengo dos opciones. Una es dejarla como acá. ¿Ves que está caída? Esta la planté ayer, hace un calor de la hostia. ¡Ay, espere que me peino! Y está toda caiducha, pero la ruelia es tan cojonuda que es muy probable que se levante. La otra opción es trasplantar mochando la parte aérea y entonces haciendo que se concentre en la parte inferior. Pero yo la quiero de sombra y realmente la ruelia es fuertísima. Entonces la voy a dejar alta por más que la pobre plantita sufra, porque la quiero como acompañante para que sombree a este bebé de guayaba que viene al jardín, para acompañarlo mientras se ancla en este verano que todavía es muy castigador y que no va a alcanzar con solo regar, necesito sombrearlo. Podría sombrearlo con un toldito con media sombra, hacerle una casita como la de cañas que te mostré en la entrada, en donde tengo acá la cúrcuma. Esto que está acá está armado, ¿ves? Con palos de poda, con hojas como un tejido canasto, de una dracena que te la he mostrado en otros reels, en otras clases de propagación vegetal. Y esto está envolviendo y conteniendo todo este popurrí de otras plantas de diferentes alturas, de diferentes follajes, haciendo un corte de paso para los que entra de tranquera, mientras contiene y da cierta estabilidad. Podría montar uno de estos, diferente, sobre mi nueva planta, o puedo hacer lo que te estaba contando, que es trasplantar una bulbosa que se la super ultra mega banca, como son estos que están aquí, y agregar, como esos que están allá, aunque estén caíditos, unas ruelias. Muy bien. Espero que los tips de esta clase te sirvan. Si te gustan estos contenidos, dale me gusta, mándame unos corazones y compartir. Acá alguien me pregunta, ¿siempre es recomendado hacer entonces los pozos para trasplantar bastante tiempo antes? Sí, claro. Si yo tuviera el cronograma de tiempo ideal respecto de la práctica de la jardinería o de la agroecología aplicada a la jardinería ideal, yo prepararía un super compost. Y si pudiera tendría un bokashi y haría un hoyo que estaría trabajando durante 6 meses y lo plantaría en la mitad contigua. Si no puedo elegir, planto en tierra, hago el compost aparte, lo dejo y se lo aporto a posteriori. ¿Qué pasa si enterrás el compost de 2 meses a unos 30-40 de profundidad? Levanta temperatura igual, quiero plantar un limonero, durazno y ciruela. Lo que se suele hacer es al costado.
Suponete que vamos de vuelta acá. Esto en vez de ser montañas que correspondían a viejos hoyos de plantas que había que no me gustaban, estaban muertas, mal ubicadas, y se fueron, se mudaron. Hay videos de trasplantes, si quieren pueden venir a verlo. Fuera una línea de plantación, vos podrías plantar en el costado. Mira, justo ahí la pala queda como divisora. De la pala hacia allá tenemos la montaña de compost y de la pala hacia acá no. Entonces yo, para evitar que las raíces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Plantando afuera, justo en la línea de borde, en donde mi plantita va a caer con las raíces en una tierra removida, blandita, con aporte de materia orgánica que mostraba recién cuando estaba removiendo este hoyo de plantación. Les contaba que era más ancho y demás. Hay una monarca justo posada en la asclepia, que es para la monarca, justo atrás. Vamos a ver si antes de irnos se las muestro. Pero yo quiero que la raíz no se meta dentro de un compost nuevo. Si vos lo estás haciendo ahora, la planta va a elegir hacia dónde ir, y si estás en tierra no tenés problema. No podrías plantar en una maceta, en donde, miro mis pies, se clava la raíz en el único lugar que tiene, y si ese lugar que tiene está en plena actividad de compost, en la fase de temperatura alta, con unas altas temperaturas y con emanaciones de gases, inclusive alcoholes, que son pésimos para las raíces, porque el alcohol quema células, entonces lo que es permeable se muere, ahí la cagás. Pero si estás en tierra, es muy difícil mandarse una macana grosa. Bueno, a ver. ¿Quiere plantar limonero, durazno y ciruela? Sí, yo también quiero todo. Muy bien. Bueno, no veo más preguntas, así que me voy a despedir por hoy para no clavar estos vivos infinitos. Les agradezco una bocha. Qué lindo. Cuánta gente que se sumó. Me encanta. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen un montón de información en vivo, que me pueden seguir en YouTube como Suelo Vivo, Hongos y Plantas, y que si tienen ganas de venirse acá a Fillator, ahí abajo a mi galería, a tomar el curso de la producción, donde vamos a usar hojas de la propia palmera, restos de enredadera, para producir de manera agroecológica hierbolas comestibles. En marzo voy a alargar 2 talleres, uno va a ser el sábado, otro va a ser el domingo. La fecha todavía no está puesta, pero sí pueden agendarse a través de mi WhatsApp para que yo les avise el día que va a haber y estén prioritarios dentro de ese cupo, que tiene un tope de 15 alumnos por clase por curso. Gracias, nos estamos viendo. Cortar.